Bueno, hermanos, luego de los primeros 11 capítulos del libro de Génesis, así que lo primero que les pido es que abran sus Biblias en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia. Nosotros hemos estado durante las 6 clases anteriores hablando acerca de los primeros 11 capítulos del Génesis. Estos primeros 11 capítulos hablan acerca de la historia primitiva, es decir, la historia desde el origen del mundo. Y quiero que vean esto para que puedan tener clara la estructura de este libro. Esos 11 primeros capítulos hablan acerca de la historia del origen del mundo, hasta la historia de la Torre de Babel. Eso fue lo que vimos en las primeras clases. Es el desarrollo de la historia de toda la humanidad en los primeros 11 capítulos del Génesis. Ahí vimos la creación, la caída, el diluvio y la Torre de Babel, que vimos en la clase anterior por el pastor William. Es la historia de la humanidad, pero a partir del capítulo 12 del libro de Génesis, a partir específicamente del capítulo 11, verso 27, pudiéramos resumirlo capítulo 12, el libro de Génesis pasa de un escenario a otro, y eso es necesario que lo entendamos. Ya ahora no nos va a hablar del desarrollo de la humanidad, sino del desarrollo de una nación en particular. Y si queremos ser más específicos, el libro de Génesis comienza a hablar de la historia de una familia en particular, la familia de Israel, vamos a llamarle a esta historia que comienza alrededor del capítulo 12 del libro de Génesis, se le llama la historia patriarcal, la historia de los patriarcas, de los padres. Así que durante este periodo que abarca ya todo el capítulo de Génesis, todo el libro de Génesis, vamos a ver la historia de 4 patriarcas, 4 padres de la nación de Israel. Vamos a hablar acerca de Abraham, Isaac, Jacob y José, los 4 patriarcas de la nación de Israel. A la historia patriarcal comienza en el capítulo 11, verso 27, hasta el capítulo 50, verso 26, o sea, todo el resto de Génesis, y habla acerca de estos 4 personajes. El propósito de Dios al elegir esta línea familiar es establecer un pueblo que llevara a cabo su voluntad en la tierra y que fuera el medio que Él establecería para dar a conocer el plan de salvación de Dios para todo hombre a través de Jesucristo. Así que les reitero, mis hermanos, que a partir del capítulo 12 hay un cambio claro en el libro de Génesis. Mientras los primeros 11 capítulos hablan de temas de trascendencia universal, ahora, a partir del capítulo 12 hay un cambio claro. Dios comienza a enfocarse mayormente en un hombre y una familia. ¿Qué hombre? Abraham, porque todos los demás son descendientes de Abraham. Abraham y sus descendientes. De manera que nosotros vemos muchos temas personales y familiares en la familia de Abraham, con la familia de Jacob, con la familia de Isaac, pero resulta que esos problemas familiares estaban siendo entretejidos en el plan de Dios. Y es lo que quiero que entendamos. Dios tenía un plan y debemos ver toda la historia de Abraham y sus descendientes como el desarrollo futuro de ¿qué? ¿De qué al final trata? El desarrollo futuro de la promesa. ¿De qué promesa? La promesa de Génesis 3:15, del protoevangelio. No podemos desligarnos de la historia redentora que la Biblia está narrando. Ninguna de esas historias que vamos a contar hoy son historias aisladas, sino el desarrollo de una promesa. Porque hay un hombre, Abraham, de quien va a venir el Mesías muchos años después. Es por eso, para que tengamos bien claro que las historias del Antiguo Testamento y específicamente las historias de Abraham y sus descendientes, todas esas historias no son acontecimientos aislados, ni solamente bonitas historias para contar a nuestros hijos o bonitas historias que tienen buenas aplicaciones, sino que constituyen el desarrollo de la promesa de redención hasta la llegada del Mesías. Y les voy a demostrar esto con las Escrituras. Cómo la Biblia enseña que las historias de los patriarcas tienen que ver con nuestra historia. No son bonitas historias antiguas, sino tiene que ver con nosotros como cristianos.
es nuestra historia la que estamos narrando. Por ejemplo, hermanos, les invito a que leamos Génesis 15, 1 al 6. ¿Algún hermano que me ayude leyendo, que tenga el micrófono? ¿Se pudo resolver el asunto? Después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, serás sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el Damaseno y Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado tu gloria, y he aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora tus piedras, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y le dio a Jehová y le fue contado por su vida. Génesis 15 es el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Vamos a ver ese pacto, cómo los autores del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, dice qué es ese pacto para nosotros. Miren, leamos. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había testificado, dio de antemano la buena nueva, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablara de muchos, sino como de uno. Y a la simiente, la cual es Cristo. Si nosotros comparamos ambos textos, hermanos, que están hablando de la misma historia, del pacto de Dios con Abraham en Génesis 15, el autor neotestamentario, el apóstol Pablo, da a esa historia claramente que no se está hablando de un acontecimiento antiguo y de una bonita historia, sino del centro de nuestra fe, del desarrollo del plan redentor de Dios y la promesa del Mesías, nuestro Salvador Jesucristo. Entendamos que Pablo hace toda una teología de ¿cuántas palabras? Bueno, ni de muchas palabras, de una letra. Pablo dice: no es a tus simientes, sino a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo hace toda una teología del singular de la simiente de Abraham. Y nosotros estamos unidos a Cristo. Por lo tanto, Pablo establece que los descendientes legítimos de Abraham, ¿quiénes somos? Nosotros, los que estamos unidos a la simiente. Así que, hermanos, con esto he querido, en primer lugar, que tengamos claro que no estamos hablando de una bonita historia, que estamos hablando de nuestra historia, que estamos hablando de la historia de la redención, de la historia de la redención del pueblo escogido, del pueblo descendiente de Abraham. Con esto en mente, vayamos en primer lugar al contexto histórico de Abraham y su llamamiento en Génesis capítulo 12. Y si usted quiere, usted vaya con su Biblia yendo al capítulo que vamos mencionando, solamente para que lo tenga ahí. Lo primero que vamos a hablar del contexto histórico de Abraham y su llamamiento es la genealogía de la familia de Abraham, porque tiene mucha importancia en el objetivo de esta clase. La genealogía de la familia de Abraham. ¿De quién era hijo Abraham? Hijo de hijo de hijo de hijo, el tatarabuelo de Abraham. Muy bien, Abraham era un descendiente de Noé, específicamente un descendiente de Sem. Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé. Abraham era un descendiente de Sem, dice Génesis capítulo 11, versículo 12. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y Arfaxad es un tatarabuelo de Abraham. En Génesis 11:15, un poquito más adelante, no puedo contar todo lo que dice el texto, usted lo lee en la casa. Dice: y vivió Nacor, uno de los descendientes de Arfaxad, después que engendró a Taré. ¿Quién es Taré? ¿Quién es Taré? El papá de Abraham, 119 años y engendró hijos y hijas. Taré vivió 70 años y engendró a 3 hijos, Abraham, Nacor y Harán. Así que Génesis 11, José, ayúdame a leer ese, 11:27, nos dice quiénes son los descendientes de Taré.
Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham, Nacor, para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Interesante, hermanos. La Biblia es una historia redentora que no escatima en darnos detalles. Así que cuando lea las genealogías, vea que ahí hay palabra de Dios. Palabra de Dios con un propósito. Así que pudiéramos resumir todo este párrafo gráficamente para que lo veamos con nuestros ojos. De esta manera, Noé engendró a Sem, Sem engendró a Arfaxad, después Arfaxad engendró hijos de hijos, hasta llegar a Nacor. Nacor engendró a Taré, y Taré es padre de Abraham. Taré engendró 3 hijos: Harán, está chiquito, yo lo sé, Nacor y Abraham. ¿Y qué le pasó a Harán? A este, si han seguido la lectura. Harán murió antes de su padre Taré. Así que Harán tuvo 3 hijos. Tuvo a Isca, Milca y a Lot. Lot, ¿qué cosa era de Abraham en este árbol genealógico? Su sobrino. Y esto tiene importancia porque vamos a ver después los acontecimientos. Abraham tuvo que cargar con ese sobrino suyo porque su padre Harán había muerto. Y también posteriormente Taré muere después en Harán, después lo vamos a ver. Así que, hermanos, Abraham es un descendiente de Taré, pero después de Abraham vamos a ver a los demás patriarcas, un descendiente suyo, Isaac, y después de Isaac vamos a ver un descendiente suyo, Jacob, y después de Jacob vamos a ver un descendiente suyo, José. José es un descendiente de la esposa Raquel de Jacob. Y vamos a ver por esta parte también personas importantes en nuestra historia redentora, a Judá, uno de los descendientes de Jacob, del cual nace el rey David, un descendiente posterior de Judá. Esa tabla genealógica es muy importante en el Antiguo Testamento para comprender la historia redentora. Es interesante cómo al final del capítulo 11 se comienza a concentrar el autor divino Moisés en los descendientes de Taré, de quien engendró Abraham, Nacor y Harán, siendo Harán el padre de Lot, o sea que Abraham era el tío de Lot. ¿Dónde vivían? Es la otra pregunta. Vivían en Ur de los Caldeos. ¿Qué significa caldeos? ¿Quiénes eran los caldeos? Eran los babilonios, ¿verdad? La palabra caldeos es un símil a babilonios. Así que la familia de Abraham vive en Ur de los Caldeos hasta que Abraham se muda a Harán como tránsito para ir a Canaán. Así que, hermanos, Abraham era de Ur de los Caldeos, una ciudad que estaba situada en el sur de lo que es Irak, hoy en día en el área de Mesopotamia, en el sur de Irak, ahí en Babilonia, en una ciudad de Babilonia. Es ahí donde Dios comienza a hablar con Abraham y Abraham se muda eventualmente a Harán. Ahora se los voy a poner otro mapa. Y de ahí a Canaán, pero esto lo vamos a ver poco a poco. La familia de Abraham moraba acá, donde les puse esos rojos bien grandes, en Ur de los Caldeos. Eran allí, en Ur de los Caldeos, ¿qué eran? ¿Eran qué? Bueno, además de millonarios, ¿qué eran? Eran idólatras, hermanos. Eran idólatras. Los descendientes de Sem se habían pervertido en muchos casos y se habían mudado a estas regiones altamente idólatras, porque yo sé que Abraham vivía en medio de un pueblo idólatra y era un idólatra en este momento, porque Josué lo dice claramente en Josué capítulo 24, versículo 2, dice: y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Era una familia que servía a dioses extraños en Ur de los Caldeos.
ya que con el tiempo los descendientes de Noé habían dado las espaldas al conocimiento de Dios en muchas ocasiones y se habían mudado para estas regiones altamente idólatras. Les invito con este contexto ahora a que leamos Génesis capítulo 11, versículos 27 al 32. Fíjense que con todos estos acontecimientos geográficos vamos a entender la historia claramente. Génesis capítulo 11, versos 27 al 32. Aquí te lo pongo, José. Estas son las generaciones de Taré engendró a Abraham, y Arán engendró a Lot. Y murió Arán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y a Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Arán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron a Canaán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Muy bien, hermanos. Abraham decide tomar a su sobrino Lot, a su padre Taré, que estaba vivo aún, a su mujer Sarai, a la mujer de su hermano y a su hermano Arán, y mudarse a Ur de los Caldeos. Acá aprendemos que Taré, el padre de Abraham, tomó a su hijo Abraham y a Lot, su nieto, hijo de Arán, ya muerto. Disculpen, el otro hermano que quedaba vivo era Nacor, no Arán. Arán ya había muerto, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y se quedaron en la tierra de Arán, donde murió Taré, su padre. Taré no llega a Canaán. Y en este punto de la clase debemos preguntarnos una pregunta que se preguntan los teólogos. Fíjense ustedes, ¿dónde estaba Abraham cuando Dios lo llamó? ¿Estaba en Ur de los Caldeos o estaba en Arán? ¿De dónde sacó Dios a Abraham? ¿De Ur de los Caldeos o de Arán? Un mapa de la posible ruta, se los voy a mostrar acá, de la posible ruta que hizo Abraham desde Ur de los Caldeos hasta Arán, ese lugar intermedio, desde Ur de los Caldeos hasta Arán y hasta llegar entonces al final a Canaán, a la tierra de Canaán. La Biblia se explica a sí misma. Hay dos textos que aseguran que Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos, acá, no en Arán. Génesis capítulo 15, versículo 7, déjame ver si lo puse. Dice, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Alguien podría legítimamente alegar que Dios soberanamente sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, inclinando el corazón de Taré y su familia, pero que el llamamiento de Génesis 12, ahí lo pueden ir viendo, fue desde Arán, no desde Ur de los Caldeos. Sin embargo, lo que nos da luz ante esta disyuntiva que Génesis no deja clara, es un hombre que sabía las escrituras en la vena. Mira, por aquí le pasaban. ¿A quién? A ver, si alguien sabe. Esteban, muy bien. Esteban era un hombre instruido en las escrituras e inspirado por el Espíritu Santo en medio de su defensa ante la muerte. Esteban dice estas palabras. José. Varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Arán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Esteban nos deja pensar. Obviamente, en el pensamiento de Esteban, Dios había llamado a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo, deja tu tierra. Él hizo un intermedio antes de llegar a la tierra de Canaán pasando por Arán. Según Esteban, inspirado entonces por el Espíritu Santo, Dios llamó a Abraham estando en Ur de los Caldeos. Abraham se trasladó con su padre y su familia hasta Arán, donde habitaron y se enriquecieron. Y luego de la muerte de Taré, padre de Abraham, Dios los guía a Canaán. Así que Dios soberanamente mueve a Abraham desde Ur de los Caldeos, vuelvo a mencionarle el mapa para que estén situados geográficamente, desde Ur de los Caldeos hasta Canaán finalmente,
habiendo Abraham permanecido unos años en Harán, permaneció algunos años en Harán, y saliendo de allí a los 75 años para emprender su viaje final a Canaán. Muy bien, mis hermanos, vamos ahora a centrarnos en el llamamiento de Dios a Abraham estando en Ur de los Caldeos. El llamamiento de Dios a Abraham estando en Ur de los Caldeos. ¿Qué dice el texto? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te maldijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hermanos, para muchos comentaristas del Antiguo Testamento, el llamamiento de Abraham es el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento. Y a mí me gusta la idea. El llamamiento más importante, el acontecimiento más importante del Antiguo Testamento, ya que se pone en marcha de manera evidente y formal la obra de redención que se había insinuado en el huerto del Edén en Génesis 3:15. Con el llamamiento soberano de Dios a Abraham para que dejara de servir a dioses extraños, dándole fe verdadera y llamándole a dejar todo lo que tenía, el Señor se propone hacer un pueblo especial que sirviera de testimonio y de luz a todas las naciones de la tierra, del cual vendría el Salvador del mundo. Este obviamente es un llamado de fe, un llamado a poner en operación la fe que el Señor había puesto en el corazón de Abraham, a dejarlo todo por servir al Dios verdadero. ¿Ustedes se imaginan? Estar en medio de tu casa con tus comodidades, ellos no eran una familia pobre, y Dios decirte: déjalo todo a una tierra que yo te mostraré. Es obviamente un llamado de fe, un llamado a poner en operación la fe que el Señor había puesto en el corazón de Abraham. La Biblia entonces declara que el pueblo escogido no se refiere a la descendencia carnal del patriarca Abraham, sino a todos aquellos que tenemos la misma fe de Abraham. Por eso estamos contando nuestra historia, para que nadie se equivoque. Estamos contando la historia del pueblo redimido de Dios. No de un pueblo carnal, del pueblo redimido de Dios. Bueno, eso no lo digo yo. Eso lo dice el apóstol Pablo en Romanos 9, 7 al 8. ¿Qué dice? Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac les será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Promesa de Dios, de la simiente elegida, Jesucristo. Todos los que están unidos a Jesucristo son hijos de Abraham, dice el apóstol Pablo. Nosotros estamos hablando aquí de la fe de Abraham que nosotros hemos heredado, la fe verdadera. Y no se está hablando acá de cantidad de fe, sino de calidad de fe y de procedencia de la fe. El pueblo escogido de Dios es aquí en el que el mismo Dios ha puesto la fe verdadera en sus corazones. Una fe que se muestra en obediencia al Dios a quien servimos. Una fe que se muestra en obediencia al Dios a quien servimos. Ya que Abraham era el patriarca del pueblo de Dios, partiendo de una familia idólatra sin mucha instrucción, Dios entonces le dio fe verdadera a Abraham y empezó a poner en acción esa fe verdadera que Dios puso en su corazón. Dios cultivó la fe de Abraham, dándole grandes promesas y poniendo a prueba su fe en diferentes ocasiones de manera personal. La fe que confía en la promesa de Dios, así pudiéramos llamarlo. Así que Dios le da a Abraham varias cosas en este texto. Una fe que confía en las promesas. ¿De qué promesa? Bueno, Dios prometió honra y protección a Abraham. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero podemos destacar de manera especial 3 promesas trascendentales para Abraham y su descendencia. Primero, heredarían la tierra de Canaán, una tierra física en la historia de Génesis, una Canaán celestial en la herencia de los elegidos. Abraham llegaría a ser una gran nación. Y en tercer lugar, Dios le prometió que por medio de ellos todos los linajes de la tierra serían benditos. La promesa mesiánica.
la promesa del Mesías. A lo largo de la vida de Abraham, Dios le probó de diversas maneras para forjar su carácter, para forjar y afianzar la fe de Abraham en estas promesas de Dios. Y a partir de ahora, en nuestra clase, en los 30 minutos que nos quedan de clase, y se extenderá hasta la próxima clase, vamos a ir viendo los eventos más trascendentales que narra Moisés después de ese llamamiento de Abraham. Estaremos entonces viendo un resumen de cómo Dios manda diversas pruebas a la vida de Abraham para forjar su carácter. Y hermanos, nosotros debemos tener claro que las pruebas que Dios manda a nuestra vida tienen como objetivo forjar nuestro carácter. Repetimos, las pruebas que Dios manda a la vida del creyente tienen como objetivo forjar nuestro carácter, fortalecer nuestra fe, poner en acción lo que cada uno de nosotros creemos y predicamos. ¿Cómo se fortalece nuestra fe? ¿Cantando himnos? Bueno, los himnos fortalecen nuestra fe. ¿Leyendo la palabra? Sí, fortalecen nuestra fe. Pero las pruebas también fortalecen nuestra fe. La fortalecen porque un creyente que tiene la fe verdadera en el Dios verdadero es fortalecido a partir de las pruebas. Y eso es lo que Dios hace en la vida de Abraham después de su llamamiento. Eso es lo que Dios hace. Así que, hermanos, vamos a dedicarnos ahora a ver los eventos trascendentales de la vida de Abraham. Los eventos trascendentales de la vida de Abraham y sus pruebas. Eventos que todos hemos leído, pero quizás no lo tengamos así estructurado en nuestras cabezas. En primer lugar, una primera prueba que Dios manda a Abraham ya estando en Canaán, ya les conté el viaje a Canaán, es el viaje a Egipto, el hambre en Canaán y su viaje a Egipto contado en Génesis 12, 10 al 20. Vayan teniendo sus Biblias donde vamos situándoles. Abraham ya situado acá en Canaán. ¿En qué lugar de Canaán estaba Abraham? ¿Alguien se recuerda? De Harán a Canaán, tomando una ruta que la mayoría de los historiadores piensan que es esta que aparece acá en rojo, se llamaba la ruta de Damasco, y es posible que Abraham tomara ese camino. Durante los 10 años de sus peregrinaciones en Canaán, Abraham plantó sus tiendas finales, sus tiendas no finales, porque después vamos a ver dónde más se mudó, en Siquén, donde Dios le prometió la tierra para sus descendientes, en esta región de acá, de Canaán, la región de Siquén. Allí Abraham construye un altar a Jehová. Y yo he querido, hermanos, para que ir recibiendo conocimientos, los altares de Jehová en la antigüedad era la manera como se recordaban eventos importantes. Un altar o un monumento para Dios era la manera que tenían los antiguos de recordar que en aquel lugar Dios había tenido un trato especial con ellos. Abraham recuerda a donde Dios le había guiado, a Canaán, a la región de Siquén, y esos altares no tienen nada que ver con los altares idolátricos que la gente tiene hoy. No tienen nada que ver con los altares de las iglesias católicas. Cuando la Biblia habla de altares, porque les estoy mencionando esto porque en ese texto ustedes van a darse cuenta que dice que Abraham construyó un altar a Jehová en Siquén. La Biblia, cuando habla de altar, lo que se está refiriendo es a esto. Los altares en el Antiguo Testamento más bien se refieren a monumentos de piedras que recordaban eventos importantes de los tratos de Dios con ellos. Así que cada vez que usted oiga a alguno de los patriarcas construir un altar, no piense en nada idolátrico, piense en esto, un montón de piedras. Establecido ya en Siquén, en la tierra de Canaán, se desató un hambre sobre la tierra, estando ya en Siquén, y Abraham desciende a Egipto. Aquí está el mapa nuevamente. Acá en Siquén, Abraham, hay un gran hambre sobre la tierra de Canaán y Abraham decide descender a Egipto, donde temiendo por su vida y faltándole la fe, dijo que Sarai, su esposa, era su supuestamente hermana, porque tenía temor por su vida.
y como Sarai era hermosa, fue llevada a la casa de Faraón, pero Dios la protegió y Abraham y Sarai fueron expulsados de Egipto después de una reprensión importante. Aquí les volví a poner el mapa. Y este acontecimiento se narra en Génesis 12, 10 al 20. En este relato no vemos a un gran valiente hombre de Dios. Vemos a un débil hombre. Génesis 12, 10 al 20 se nos enseña un hombre débil. Y estamos hablando del mismo valiente hombre que salió de la tierra de Ur de los Caldeos a una tierra que él no sabía cuál era, por fe en Dios y sus promesas. Acá podemos darnos cuenta de la debilidad de los seres humanos. A mí me encanta la Biblia porque la Biblia no esconde los defectos de sus héroes. En Cuba, los libros de historia eran valientes gigantes todo el tiempo. Pero la Biblia, como es la palabra de Dios, no esconde los defectos de sus héroes. Los héroes de la Biblia son hombres débiles. Y vemos a un Abraham débil en este relato de Génesis 12 en Egipto. Así que Dios, por medio de su palabra, nos da una gran lección. Solo somos fuertes en Dios. Solo somos fuertes en Él. Solo Abraham era fuerte cuando tenía depositada su fe en Dios, porque en su fuerza, ¿en qué se convertía? En un débil hombre. Un débil hombre, mentiroso, tratando de resolver sus problemas a su forma. Y esto, hermanos, tiene grandes aplicaciones para nosotros. Solo somos fuertes en Dios. Y nuestra fortaleza solo está cuando tenemos nuestra fe puesta en el Dios de las promesas, en el Dios verdadero. Así que, después de este acontecimiento triste en la vida de Abraham, Abraham volvió a Canaán, ahora no a Siquén, sino que planta su residencia en Betel, donde pone otro altar, otro monumento a Jehová, otro altar de piedra. Ahora, segundo acontecimiento importante. Acuérdense que esto es un panorama del Antiguo Testamento. No podemos narrar todos los detalles, pero segundo acontecimiento importante se nos narra en Génesis 13. La contienda sobre los pastos. Génesis 13. Ahora lo van a entender. ¿Qué pasó estando ya Abraham en Betel? Acuérdense que hasta este minuto Abraham, ¿con quién estaba? Nosotros hablamos de Abraham, pero ahí estaba Sarai. ¿A quién estaba? ¿Quién más? Su sobrino Lot, huérfano de su hermano. Andaba con él para arriba y para abajo. Y en Génesis 13 se nos narra este acontecimiento. José. Subió pues Abraham de Egipto hacia Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, el lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen mucho, pues sus posesiones eran muchas. Y no podían morar en el mismo lugar. Por eso Abraham, el tocayo de Abraham, nos decía que Abraham era riquísimo, era millonario. Y yo le dije, sí, pero no era esa la idea. Abraham se volvió un hombre riquísimo, millonario. Visto el gran incremento de las riquezas de Abraham en ganado, surgieron riñas entre sus pastores y los de Lot, su sobrino, por lo que deciden separarse. Abraham le da a Lot el derecho de elegir dónde dirigirse y Lot decide irse a este lugar. Una mala decisión, después lo vamos a entender. Mientras Abraham se queda acá en el encinar de Mamre, Lot decide irse al valle del Jordán, donde estaban famosas ciudades como ¿cuáles? Como Sodoma y Gomorra, para que vayan entendiendo por dónde vamos. Mientras que Abraham puso sus tiendas en el encinar de Mamre, en Hebrón, declarando que Jehová le daría toda la tierra que podía ver a él y a su descendencia, Lot decide mudarse hacia el valle del Jordán. Así que este es el otro acontecimiento importante de estos capítulos de la vida de Abraham, la separación de él y su sobrino Lot. No fue una separación en medio de una riña entre ellos, porque Abraham quería muchísimo a Lot.
Era una separación necesaria. Ahora, esto nos lleva a nuestro tercer acontecimiento, la liberación por parte de Abraham de su sobrino Lot. ¿Qué es lo que pasa en Génesis 14? Abraham había estado en Mamre por unos 10 años, en el encinar de Mamre. Ya por ese tiempo Abraham era un hombre riquísimo y había entrado en alianza con unos príncipes amorreos. Junto con ellos, Abraham emprendió una expedición guerrera contra Quedarlaomer y otros reyes aliados. Y Abraham se involucra en esta guerra porque estos reyes habían invadido Sodoma y Gomorra, el valle del Jordán, y las habían saqueado y se habían llevado cautivo ¿a quién? A su sobrino Lot. Por eso es que Abraham se mete en esa guerra. Abraham, junto a los príncipes amorreos, obtiene la victoria y logra liberar a Lot, pero rehusó tomar ningún botín de los reyes que habían perdido. Y el rey de Sodoma le ofrece algunas ofrendas y botines, pero él no quería tener nada que ver con dinero de esa procedencia. Sin embargo, Lot toma otra mala decisión. ¿Cuál es? Mantenerse viviendo en Sodoma. Se mantiene viviendo en Sodoma. Al final del capítulo 14 se nos cuenta una extraña historia de la vida de Abraham. Por eso les cité todo esto. Después de la victoria en esta guerra, se presenta a Abraham un personaje extraño. Un personaje llamado ¿cómo? Melquisedec. Y vamos a leerlo en Génesis 14, 17 al 20. Después de la victoria de esta guerra para liberar a su sobrino Lot, pasa esto en la vida de Abraham. José. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Salem, que es el valle de reyes. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacaba pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos y le dio a Abraham los diezmos de todo. El texto no dice nada de quién fue este Melquisedec, al que Abraham entrega los diezmos de todo lo que tenía. De hecho, posteriormente, en el libro a los Hebreos, se dice que Cristo vendría a tener un sacerdocio del orden de Melquisedec. Melquisedec se nos presenta en este texto como un personaje al que no conocemos sus principios, ni su fin, ni su genealogía. Aparece, boom, en medio de la historia. No conocemos ni su genealogía, ni sus principios, ni su fin, ni quién fue su padre, ni su madre. Algunos autores piensan que Melquisedec es una aparición del Cristo preencarnado, es una cristofanía. Y hermano, usted puede tener esta posición y nosotros no vamos a lanzar una guerra contra usted. Sin embargo, los pastores de esta iglesia creemos que Melquisedec no es una aparición del Cristo preencarnado, sino un tipo de Cristo, un tipo de Jesucristo. Así que Melquisedec, un sacerdote del Dios verdadero, anterior al sacerdocio arónico, y esto es trascendental, anterior al sacerdocio que viene ¿de qué tribu? ¿Se recuerdan de qué tribu viene el sacerdocio en Israel? De la tribu de Leví. Anterior al sacerdocio levítico, al sacerdocio arónico que Dios seleccionó, este hombre Dios lo seleccionó de manera especial, y cuando dice que no tenía ni principio, ni fin, ni genealogía, para nosotros implica que cuando tú lees el Génesis no hay una genealogía de él, no se dice de dónde viene, no se dice quiénes fueron sus padres. El autor a los Hebreos nos dice que Cristo venía a establecer un sacerdocio de su orden. O sea, Melquisedec es un tipo del sacerdocio que Cristo venía a establecer. Para ser sacerdote en el pueblo de Israel, tenías que venir de la tribu de Leví. Tenías que ser de la orden de los levitas. Melquisedec no era descendiente de Leví. ¿Por qué no puede ser descendiente de Leví, Melquisedec? Porque Melquisedec es mucho antes de Leví. Melquisedec es muchísimo anterior a la tribu de Leví, que es un descendiente de Jacob.
Lo vamos a ver después. Obviamente era muy anterior. Y Cristo tampoco es un descendiente de la tribu de Leví. Cristo es un descendiente de la tribu de Judá, que no podían venir de los sacerdotes. Así que el sacerdocio de Cristo no tiene nada que ver al sacerdocio judío que venía de la tribu de Leví, sino que es un sacerdocio anterior. Es un sacerdocio según el orden de Melquisedec. ¿Entienden, hermano? Es un sacerdocio anterior. Por tanto, Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, un sacerdocio anterior que no procede de descendencias humanas. Melquisedec es un tipo del sacerdocio de Jesucristo. Habiendo hecho esta aclaración, vamos al cuarto acontecimiento importante de la vida de Abraham. Hemos visto ya el hambre y su viaje a Egipto, la contienda sobre los pastos que hace la separación entre Abraham y su sobrino Lot. Vamos a ver cómo Abraham libera a Lot cuando es tomado por aquellos reyes y Lot decide seguir viviendo en Sodoma. Veamos ahora un acontecimiento trascendental en la vida de Abraham, y es la ratificación del pacto de Dios con Abraham, narrado en Génesis 15. Les pido, hermanos, que busquemos Génesis capítulo 15. Génesis 15. Aunque ustedes lo tienen ahí, yo lo vamos a ir viendo poquito a poco, porque tiene mucha importancia este pacto de Dios con Abraham. En este capítulo 15, Dios se revela a Abraham como su escudo y su galardón. Dios está confirmando que nada en este mundo estorbará o afectará su propósito en él. Dios le ratifica a Abraham que nada en la tierra estorbará el propósito que él tiene con él. Por medio de Abraham, Dios está trazando la historia redentora, un plan soberano con un pueblo elegido y su salvador. Y es en ese contexto que Abraham lamenta su falta de descendencia. Existe en la mente de Abraham un dilema que no tiene solución en términos humanos, y es el tema de su descendencia. Yo soy un hombre viejo, mi mujer es una mujer vieja. ¿Cómo se va a cumplir este plan de Dios? ¿Cómo se va a cumplir? Veamos poquito a poco. Dice, lo leo, y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Señor, yo estoy a punto de morirme. Yo entiendo que tú eres un Dios que cumple sus promesas, pero yo ya no, ya yo voy a pasar. Mi esposa es una anciana. Abraham llega a Canaán a los 75 años. Estamos hablando de una edad muy avanzada, ya mucho más de 75 años. No puedo decir la edad exacta, hermano, porque aunque los comentaristas se atreven, no me gusta dar datos inexactos, pero en este momento de la vida de Abraham era un hombre muy anciano, su esposa una mujer muy anciana, y él no ve por ningún lado cómo Dios va a cumplir esa promesa. En otras palabras, Señor Jehová, ¿cómo vas a cumplir tu promesa de darme un pueblo como descendencia si ni siquiera tengo un hijo? Sigue diciendo: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará o sea, ese hijo nacido en casa, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así que, hermanos, yo creo que todos entiendan que este diálogo de Dios con Abraham fue hecho de día o de noche. De noche, obviamente. Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y acá tenemos la primera mención explícita de la fe de Abraham.
La fe verdadera en el Dios verdadero, y es esa fe y solo esa fe la que es contada por justicia. La justificación, o sea, el acto de ser declarado justo delante de Dios, no se obtiene por ninguna obra humana, solamente por la fe. Solamente por la fe. Y ahora vemos acá, hermanos, el pacto de Dios con Abraham. No, los autores de la confesión de fe, para las visitas, nosotros somos una iglesia confesional. Después podemos explicar qué cosa es eso. Declaramos nuestra fe por medio de un documento escrito. Los autores de la confesión de fe en el capítulo 7, en el párrafo 1, nos explican cómo Dios trata con su pueblo. Miren lo que dice el capítulo 1, el párrafo 1 del capítulo 7 de la confesión. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia con su creador, estas nunca podrán haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Hermanos, los autores de la confesión declaran en primer lugar que los pactos de Dios son expresiones de la misericordia de Dios hacia nosotros. Los autores de la confesión dicen que son condescendencias voluntarias por parte de Dios. Nuestro Dios ha querido asegurar su palabra en nuestros corazones por parte de pactos. En el caso específico del pacto de Dios con Abraham, este es un pacto que Dios ya había anunciado en el capítulo 12 cuando llama a Abraham de Ur de los Caldeos, pero ahora es ratificado y es ratificado en forma de pacto. Los pactos en la antigüedad eran muy ilustrativos, muy ilustrativos. Miren, Dios le dice a Abraham, yo tengo una promesa para ti. Tú serás el padre de una muchedumbre de gentes y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. De ti vendrá una simiente y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Todas las naciones. Génesis 15:9 se nos cuenta cómo Dios ratifica esa palabra en el corazón de Abraham, cómo Dios ratifica esa promesa jurada en el corazón de Abraham, porque un pacto es una promesa a la que se le interpone un juramento, una promesa jurada. Y miren cómo lo dice Génesis capítulo 15, versículo 9. Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Sigue diciendo. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Esa es la manera como los pactos se hacían en la antigüedad. Los pactos en la antigüedad no se firmaban. ¿Qué se hacía con ellos? Se cortaban. Los pactos en la antigüedad se cortaban, no se firmaban. Y la manera de cortarlo era justamente cortando los animales por la mitad, poniendo una mitad frente a la otra. Y las personas que iban a cortar el pacto, ahora diríamos a firmar el pacto, pasaban entre las dos mitades, una frente a la otra, pasaban entre las dos mitades. Y diciendo con una expresión muy ilustrativa, yo merezco ser cortado como esos animales si incumplo mi pacto. ¿Entienden, hermano? Que me pase a mí como los animales si yo incumplo este pacto que estoy haciendo contigo. Bueno, en este pacto y en todos los demás pactos de la Escritura, hermano, esto a mí me edifica mi corazón. Hay una sola persona que pasa por los animales. Una sola. Y es la columna de humo que representa al Dios verdadero. Abraham no pasó entre los animales. El pacto, los pactos de Dios son unilaterales. Dios ha prometido hacernos bien, dándonos una herencia eterna, y Él solito ha pasado entre los animales. Abraham, el redentor del mundo, una simiente tuya,
tú serás bendición a todas las naciones. Yo me comprometo contigo de tal manera que me pase a mí como le pase a estos animales si yo dejo de cumplir mi palabra. Mis hermanos, eso tiene que ser altamente esperanzador para nosotros. Debe traer gran consuelo para nosotros. Hermanos, la vida eterna, nuestra herencia está asegurada por el Dios de los pactos, por el Dios que no miente, por el Dios cuya palabra es eterna, por el Dios que se ha comprometido, ha jurado por sí mismo, no pudiendo jurar por otro mayor, que nosotros heredaremos la promesa hecha a Abraham. Miren cómo lo dice. Miren cómo lo dice el autor a los Hebreos, un texto que merece ser marcado en nuestras Biblias, que merece ser estudiado, que merece ser meditado en nuestros corazones. En el momento cuando viene la tristeza, la tribulación, el desespero, la ansiedad, la depresión, este texto deberíamos leerlo. Deberíamos leer este texto. En el momento de la depresión, deberíamos leer este texto. Miren cómo lo dice, hermanos. Yo les invito, y no se los puse, para que busquen la Biblia, Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Hebreos 6, 13 al 20. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 20. Explica Génesis 15. Dice Hebreos 6, 13 al 20. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Para que cuando te entre dudita de la vida eterna, de la herencia que tienes en los cielos, cuando pienses que esto es el todo, Dios interpuso juramento, la inmutabilidad de su consejo a los herederos de la promesa. Para que por dos cosas inmutables, o sea, la promesa y el juramento de Dios, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos, y eso es lo que tenemos que tener en nuestro corazón, hermanos, como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Hermanos, Dios ha tenido condescendencia, la inmensa misericordia de afirmar su promesa por medio de un juramento en forma de pacto. Dios ha jurado por sí mismo, mostrando algo a los herederos de la promesa, al pueblo elegido de Dios. O sea, a los que somos de la fe de Abraham, mostrándoles que la herencia eterna está firme, asegurada. Dios ha prometido a su pueblo, a todos aquellos que han sido redimidos por Cristo, a los que se le ha dado la preciosa fe de los elegidos, que tenemos una herencia eterna en la Canaán celestial. Dios ha prometido, hermanos, ha pasado por el medio de los animales cortados por sí mismo, ha prometido de que nosotros heredaremos la Canaán celestial, de que si tú estás en Cristo y si tú tienes la fe en Cristo, la fe de Abraham, tú irás a la Canaán celestial. Dios ha jurado eso por sí mismo. La esperanza del creyente no es una terapia de autoayuda, como esa que tú vas al psiquiatra y el psiquiatra dice, todo va a estar bien, no te preocupes, ve un paisaje arriba. No es meditación trascendental. No es terapia de autoayuda, no es terapia grupal donde se cuentan cosas lindas que nunca van a pasar. No, mi hermano, la esperanza del creyente es una herencia prometida, jurada por el Dios del universo. Una herencia eterna por medio de un pacto eterno. Así que, hermanos, sea cual sea nuestra tribulación de este lado de la eternidad, todos los que estamos unidos a Cristo, la simiente de Abraham, debemos tener un fortísimo consuelo,
porque nuestra esperanza es segura y nuestra herencia está reservada, guardada para nosotros en las manos de Dios que no miente. Hermanos, Dios no necesita hacer pactos. Su palabra es siempre verdadera, pero Él ha querido, por su gran misericordia hacia nosotros, darnos la promesa de la vida eterna por medio de un solemne pacto. La promesa de la vida eterna, por una condescendencia de Él. Él ha querido dárnoslas por medio de un solemne pacto. Por tanto, si hay algo de lo que podemos estar seguros, es que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque Cristo es la simiente de Abraham y nosotros estamos unidos a Cristo para siempre. Vamos a orar, hermanos, y con esto terminamos nuestra clase. Padre, nosotros te rogamos que esta tu palabra sea medicina para nuestros corazones en esta mañana. Que tú alientes nuestros corazones y que nos hagas buenos estudiantes de tu palabra para poder aprender por medio de estas historias antiguas la grandiosa promesa de redención que tú tienes para tu pueblo. Bendice el resto del día, Señor, que seamos grandemente edificados en el culto de adoración por medio de tu palabra, por medio de los cantos, por medio de nuestras oraciones. Gracias porque tu pueblo está reunido aquí para adorar tu nombre. En el nombre de Jesucristo, amén.